En primer lugar, sobre esto que ha dicho Merino. O sea, Merino está pidiendo, bueno, digamos, tiene derecho a opinar, ¿no es cierto? O no, no sé, pero en fin, a estas alturas. Está planteando que ustedes deberían no participar en estas elecciones. Sí, bueno, como bien dices, Nicolás, él tiene derecho constitucional a opinar. Estamos en un Estado de Derecho, pero creo que se está opinando sobre algunas cosas antes de opinar sobre otras que son muy importantes. Ha estado 9 días en silencio, desaparecido. Lo primero que yo esperaría de un expresidente del Congreso que ha intentado ser presidente de la República es que se allane a cualquier tipo de investigación que se le vaya a efectuar. Lo que se demanda en este momento son investigaciones para ver qué han pasado en estos días de tumulto, en estos días de represión excesiva. ¿Qué ha pasado en estos días? Eso es lo que se pregunta a todo el mundo. Y lo primero que una persona que está involucrada en estas órdenes, porque ha habido una cadena de decisión ahí, lo primero que debería salir a hablar es allanarse a cualquier investigación. Él ya salió a decir que no tiene ninguna responsabilidad, ha incluso hablado del presidente Paniagua, y no sé en qué cabeza, pero bueno, más allá de todas las declaraciones que ha dado y las exhortaciones que ha dado, me parece que está empezando hablando de temas cuando tiene muchas cosas pendientes que aclarar primero. Congresista, lo que claro, sí es claro... Pero con respecto a ese tema puntual... Exitosa. Sobre el tema de la... Concuerdo, Daniel, en que no ha pedido perdón, no ha asumido ninguna responsabilidad sobre los hechos. Es decir, parece que estuvo en otro país en estos días, pero en fin, no importa. O sí importa. Al final, él está planteando un asunto que los implica a ustedes directamente. ¿Cómo van a enfrentar esta situación? O sea, ¿va a haber candidato del Partido Morado? Eso es una decisión irrevocable. Lo que han mencionado las autoridades del partido es que, por cierto, hay elecciones internas esta semana y hay, como recuerdan, 2 listas que se están presentando, es que no se pueden generar renuncias y este tipo de cosas en este momento. Las leyes a veces las leyes son bien restrictivas, como excesos de legalismo, digamos, en algunos dicen, pero bueno, las leyes están como están y lo que se tiene que hacer es seguirlas al pie de la letra, y lo que te dicen las leyes es que las renuncias o los retiros de las listas se dan una vez que ya se hayan formalizado cuál es la lista que va a avanzar. Y hay tiempo hasta febrero, entiendo, para poder renunciar por distintas razones. Entonces lo que debería suceder es que continúen las elecciones internas del Partido Morado, que se decida cuál de las listas va a ser la ganadora, y si se define que la lista que va a ser la representante del Partido Morado es la lista liderada por Julio Guzmán, con Flor Pablo y con Francisco Sagasti, yo entiendo que Francisco Sagasti va a tener que renunciar a esa candidatura posteriormente a la elección, como dicen las reglas y siguiendo la pie de la letra. Eso es lo que tiene que pasar. Congresista, entonces se mantiene la palabra del presidente de la República que se retirará de la segunda vicepresidencia. ¿Eso no cambia? Eso no puede cambiar porque sería muy perjudicial, yo creo, para él, para el partido, para el país, sobre todas las cosas, para el país, porque primero que todo, que tengamos una candidatura presidencial, así sea la segunda vicepresidencia, que sea el gobierno de transición. Creo que afecta al gobierno de transición, creo que es la prioridad número 1 del presidente Sagasti. Él lo que quiere es hacer un buen gobierno de transición, y eso son de cosas y retos que tiene que cumplir, como firmarle esta campaña. Él no va a hacer eso, me queda clarísimo, y que va a cumplir su palabra seguramente, efectivamente, ¿no? En un tiempo donde la gente no pone las manos al fuego por nadie, yo pondría mi mano al fuego porque va a cumplir su palabra, conociendo Francisco. Eso no va a pasar ni a hablar, por el mismo la misma responsabilidad que tiene él en este momento de dirigir un gobierno de transición donde está 100% enfocado. No tiene cabeza para nada más, ni debería tener. Congresista, aunque es la opinión del congresista Merino, no es jalado de los pelos, porque en realidad hay una parte de la población que asegura o que piensa, sospecha, porque está desilusionada de la clase política, de que el Partido Morado no debería participar de estas elecciones. Usted sabe que esta explosión social se ha dado por
por una desilusión, por un rechazo a toda la clase política. Usted sabe también que en este momento Nicolás acaba de hablar del presidente de la República, del expresidente vacado Martín Vizcarra, que en realidad tiene una cola larga de procesos que están en investigación, pero ya está buscando un partido político que lo lleve de cabeza de lista. Pareciera que no entendemos nada. Entonces, por eso es que no puede negar usted que hay una parte que dice por qué el Partido Morado tiene que ir, ¿no? Exitosa. Entonces, ¿qué le diría a esta parte de la población que sí piensa en ese sentido, ¿no? Que tiene miedo de que desde la gran capacidad que tiene el gobierno de hacer obras se pueda usar mal estos recursos a favor del Partido Morado? De acuerdo 100% con la apreciación, Karina, y entiendo perfectamente a las personas que puedan pensar así. Yo no sé cuántas personas son, pero yo entiendo que puedan pensar así algunas personas definitivamente. Ahora, sobre eso, definitivamente yo creo que va a afectar al Partido Morado en España el hecho de tener a un presidente de transición que sea del partido. Le va a afectar, mucho más le convenía al Partido Morado seguir avanzando con tranquilidad, seguir trabajando con una bancada y tratar de tener consistencia, en fin, no tener un poco más de control sobre la situación. Creo que le hubiera convenido más. No le conviene electoralmente al Partido Morado tener a un presidente de transición al lado. ¿Por qué? Porque depende también de cómo vaya a hacer una gestión en ese momento, que no va a ser del Partido Morado, por cierto. Si fuera un gobierno del Partido Morado y todos los cuadros entraran y tal, ya, pero ni siquiera. Entonces, seguramente, yo me imagino, van a haber críticas de Partido Morado o de bancada a algunas cosas que se hagan en gestión en las que no estemos de acuerdo. Entonces, lo que creo que tiene que quedar claro es la independencia de ese gobierno que lidera Francisco y que él mismo ha dicho: con esto yo me despido del Partido Morado porque ya he asumido responsabilidades más grandes o responsabilidades muy importantes, no sé si quiere decir más grandes o menos grandes, he asumido responsabilidades muy importantes con el país. Entonces él ya tiene que marcar ese quiebre, digamos, con el partido y con la campaña, especialmente, más que con el partido, con la campaña. Y no creo que vaya a haber ningún tipo de coordinación ni nada, porque no le conviene a nadie. Al Partido Morado, como les digo, no le conviene tener un presidente de transición que sea de su partido ahí. Sería mucho mejor, y ya lo digo ya incluso con mi gorro de asesor. Exitosa. Sí. Además, si no le va bien en un contexto tan difícil como estamos viviendo, ustedes se van a ver perjudicados. Ahora, yo tengo, Daniel, dos preguntas que tienen que ver con lo que dijo Martín Vizcarra. La primera es la que está buscando partido para ver si va como candidato número 1 al Congreso. ¿Él ha conversado con ustedes? ¿Hay algún acercamiento? ¿Existe la posibilidad? Si él se los propusiera, ¿ustedes contemplarían la posibilidad de aceptarlo? ¿De ir en las listas del Partido Morado? Hay que ser muy claros con eso, Nicolás. No ha conversado con nosotros, no hay ninguna posibilidad. Yo no aceptaría esa posibilidad y me parece que es un error de parte del expresidente Vizcarra entrar al Congreso o tratar de entrar al Congreso cuando tiene investigaciones pendientes. Eso es la política que él ha criticado muchas veces y que criticamos mucho y que se critica en las calles. Entonces, hacer eso es como volver a las viejas formas que ya sabemos que tanto daño nos hace. Me parece una decisión equivocada de su parte, pero en el Partido Morado no encontrará caso. Segunda pregunta sobre lo que dijo Vizcarra. Él ha atacado directamente al equipo especial Lavajato, acusándolo de una especie de conspiración, de haberle dicho a un colaborador o pretendiente a colaborador que acuse a Vizcarra para conseguir la colaboración y que a cambio de eso le dieron la colaboración. Esa afirmación está sustentada en un artículo periodístico que a su vez no tiene ninguna prueba. Es simplemente la afirmación de alguien que hasta hace poco estaba haciendo campaña porque la Fiscalía Anticorrupción se hicieran cargo y no el equipo Lavajato, que era lo mismo que decía Vizcarra. ¿Cuál es el juicio tuyo, Daniel, sobre esto? Es decir, la guerra contra el equipo Lavajato. Que es muy importante en esos tiempos comprobar las cosas que uno dice, tener al menos algunos indicios. Yo recuerdo hasta hace poco que a Julio Guzmán, por ejemplo, se le acusó a partir de un meme que salió en redes sociales. Entonces hay que ser muy cuidadoso de las cosas que uno dice, especialmente si son temas tan gruesos como lo que ha mencionado el expresidente. Él va a tener que hacerse cargo de sus declaraciones y demostrarlas, porque son declaraciones gruesas. También por otro lado... Claro, pero...
Sí. Yo no tengo los insumos, Nicolás, para poder decir qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Ya esto es un enredo de declaraciones, de cosas que dice uno. A mí me parecen declaraciones bastante serias como para decirlas sin pruebas. Esa es mi opinión como ciudadano. Si yo tuviera tan pocas pruebas, probablemente no diría algo así. Ahora, él está involucrado en ese tema, él tiene que hacerse cargo de sus palabras, porque pueden llevar efectivamente consecuencias legales. Eso ya es un tema que alcanza a él como persona, ya no es una autoridad, ya está como ciudadano, digamos, ejerciendo su defensa. Él va a tener que hacerse cargo de cuáles son las estrategias que él utiliza para defender. Ajá, congresista. Por otro lado, el congresista Merino ha hablado también de manos oscuras, de gente infiltrada que ha querido generar el caos y ha manchado con sangre su gobierno para desestabilizarlo. Bueno, me parece bastante fuera de lugar y en realidad bastante, ¿cómo decirlo?, inmaduro, y me da pena decirlo yo como una persona menor que él, que saque cuerpo con esa facilidad y esté diciendo yo no fui, fue el del costado, ¿no? Uno tiene que asumir responsabilidad de sus actos. Él dirigió un gobierno por unos cuantos días que ha escalado un enfrentamiento con la ciudadanía y la policía. Hay órdenes que se han dado ahí definitivamente. Yo he estado siguiendo ahí cerquita las marchas, he visto los cambios de estrategia entre las primeras y las segundas. Hay ahí una responsabilidad política definitivamente. Por menos cosas se han interpelado ministros, se han tratado de vacar presidentes. No puede ser que salga tan suelto de huesos a decir yo no fui, fueron otras personas, me están tratando de manchar. Él, con el señor Arauz, con el señor ministro del Interior de ese momento, tienen mucho que responder, y las fiscalías ya empezaron las investigaciones. Las cosas no van a poder quedar ahí nomás, simplemente con decir yo no fui porque me trataron de manchar. Hay una última pregunta, Daniel, que tiene que ver con los reclamos que está haciendo Carolina Lizarra con respecto a las elecciones internas. Ella dice que algo así como que no hay equilibrio, que no es una competencia leal la que se está produciendo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Y cuál sería su argumento de que no, cuáles son sus puntos, perdón, de por qué esto no está siendo justo? ¿Tiene alcance? O sea, lo que ella dice es que el planteamiento de la renuncia de Sagasti se haya presentado ante la OMPE y no ante el Jurado Nacional de Elecciones, y que la lista que lidera Julio Guzmán no da detalles tampoco, no se maneja con transparencia, pero está, digamos, y no es la primera queja que tiene al respecto, ¿no es cierto? Ella lo que dice es que todavía no se ha decidido que Julio Guzmán sea el candidato morado, que se supone que hay elecciones internas y ella es una de las candidatas. Sí, bueno, habría que escuchar los detalles, como le digo, de a qué se refiere con que no hay cancha plana o que no hay condiciones iguales, pero si se refiere al caso de que Francisco Sagasti esté en la lista de Julio, todos los militantes estamos en coordinación constante, todos sabemos cuál es la situación, nosotros sabemos que el presidente Sagasti no va a ir en una plancha después y va a tener que renunciar de acuerdo a ley como corresponde. Entonces no creo que haya ahí, sobre ese tema, no hay ninguna confusión, hay total claridad. Así que nadie se va a confundir. Recordemos que quien vota este domingo son los militantes morados, y los militantes morados están bastante informados de las cosas que pasan dentro del partido. Y estoy en 500 chats y doy prueba de ello. Es más, demasiado chat creo que estoy. Y se habla muchísimo de las cosas que pasan. Así que información hay.